En la clase de ayer estuvimos trabajando con el análisis de regresión lineal simple, ¿sí? Cuando hablamos de lineal, más que todo hacemos referencia a la linealidad en los parámetros, ¿sí? O sea que un modelo que fuese cuadrático, por ejemplo, un ajuste cuadrático con una parábola también sería lineal en los parámetros, ¿sí? Eso, bueno tenerlo en cuenta porque al hablar de lineal no quiere decir que sea siempre una recta la función que va a relacionar a X e Y, sino que estadísticamente la linealidad se da en los parámetros. No obstante eso, en este caso en particular del análisis de regresión lineal simple, donde la única vinculación entre X e Y va a estar dada por la ecuación de una recta, también podemos examinar la linealidad que existe entre los datos con respecto a que se parezca o no a una recta, ¿sí? Esa vinculación. Entonces, más allá de que un ajuste cuadrático o exponencial también es lineal, ¿sí? Nosotros vamos a considerar que es porque los parámetros están siempre elevados al exponente 1 de alguna manera. En la cuadrática, beta 0, beta 1, beta 2, los parámetros que haya, están elevados al exponente 1. Por lo tanto, son lineales en los parámetros. Este análisis de regresión lineal que nosotros vimos ayer tenía la característica, o de lo que vimos, es que había una nube de puntos que tenían cierta tendencia, buscábamos la mejor recta de ajuste para ese conjunto de puntos y podíamos hacer pruebas de hipótesis para la pendiente, en la cual lo que estábamos tratando de testear es que la variable X influya en la variable Y, es decir, que Y dependa de la X, para lo cual hacíamos una prueba de hipótesis o hacíamos la estimación por intervalos. Y vimos que la prueba de hipótesis la podíamos hacer a través de un test T o bien a través del cuadro de análisis de la varianza, cuyo estadístico era F, y que ambos eran equivalentes a la hora de tomar decisiones. También dijimos que para poder aplicar este modelo de regresión lineal simple, necesitábamos la verificación de supuestos, que es lo que vamos a ver ahora. Supuestos por este enfoque paramétrico con el que estudiamos, en donde las variables deben seguir ciertos requisitos o cierto comportamiento. Esto se conoce como el análisis residual o el análisis de diagnóstico, ¿sí? Lo primero que vamos a mirar en este análisis residual es la linealidad que tiene la nube de puntos, de tal forma que a simple vista uno pueda observar, ¿sí?, que una recta sería un buen ajuste. Por eso es que los gráficos que están acá a la derecha, donde la nube de puntos va siguiendo de alguna manera una tendencia que podría ser ajustada por una línea recta, estarían siendo lineales. En cambio, los de la izquierda, donde la nube de puntos va siguiendo un patrón, en este caso, que es bastante curvo, entonces eso va a indicar que no hay linealidad. Y fíjense que en el primer gráfico la nube de puntos es XY, en los dos casos. Lo que está como segundo gráfico son los residuos o los errores. Cuando existe esta linealidad, los errores se distribuyen aleatoriamente a través del cero. Esta línea que representa acá es el cero. Tengo algunos puntos arriba, algunos puntos abajo, y esto indica linealidad. En cambio, acá a la izquierda, como yo tenía este patrón de comportamiento que era bastante curvo, por decirlo de alguna manera, cuando grafique los errores voy a tener esa misma tendencia, ¿sí? Por lo tanto, este gráfico de la izquierda indica que no hay linealidad. Nosotros deberíamos verificar de alguna manera, a través de este gráfico, por lo menos de este, que existe la linealidad. Como segundo objetivo de este análisis residual o de este diagnóstico que hacemos es verificar un conjunto de supuestos y evitar que esos supuestos no se cumplan. Uno de ellos es la normalidad, entonces podemos decir que tanto la variable y se distribuye normalmente o lo que es lo mismo, mirar los errores. Si los errores se distribuyen normales, estamos hablando de la misma condición de normalidad. La segunda situación es la homocedaticidad, o sea, tenemos que tratar de que exista una varianza constante, ¿sí?, para la variable y dado los valores X o para la variable error, digamos, cuando calculamos los residuos, ¿sí? Puedo trabajar con la variable y o puedo trabajar con los errores. No se olviden que los errores eran igual a la variable y menos
los valores predichos o ajustados. Por eso es que ambas son variables aleatorias, entonces puedo trabajar con una o con la otra. Y la tercera condición o situación es la independencia de los errores. Entonces esto lo vamos a ver por gráficos también o bien con alguna prueba. La normalidad de los errores lo puedo mirar a través de un cucuplot o lo puedo mirar a través de un histograma, ¿sí? Recuerden que acá tengo una sola variable, en este caso son los residuos, y perdón, en este caso es la variable i, una variable respuesta, y que los puntos estén alrededor de la línea de 45 grados. Si calculo los residuos, lo puedo hacer el cucuplot con los residuos y voy a tener algo muy parecido. Por eso que es equivalente trabajar con la variable i, en este caso el ejemplo era para una variable edad, ¿sí? No importa qué ejemplo era solo para mostrar el gráfico, o bien con los residuos. Y si no tengo gráfico, puedo aplicar cualquiera de las pruebas de normalidad que estudiamos. Puede ser Kolmogorov, puede ser Shapiro-Wilk, puede ser el método del H cuadrado que vimos para bondad del ajuste. Para la independencia de los errores, también voy a trabajar con gráficos, ¿sí? Los gráficos que voy a tener son estos. Fíjense que si yo tuviera los residuos a través del tiempo y tengo esta aleatoriedad donde algunos residuos están arriba y otros por debajo del cero, donde no hay un patrón de comportamiento, yo diría que son independientes. Ahora bien, si hay algún patrón, en este caso decimos que es cíclico porque crece, llega a un punto máximo, decrece, en este caso no hay independencia. Ahora esto es muy difícil en nuestras ciencias sociales. ¿Qué es lo que es difícil? Encontrar los residuos a través del tiempo, porque nosotros hacemos encuestas, obtenemos los datos y no tiene tanto sentido quién respondió primero, quién respondió segundo, quién respondió tercero. En las ciencias naturales es distinto porque tal vez queremos ver el crecimiento, queremos ver el rendimiento de una hectárea y entonces la podemos ir mirando a través del tiempo o a través de alguna característica y entonces esto podría tener sentido. No obstante eso, la independencia quiere decir de alguna forma que todos los valores de la variable i no tienen que ver entre ellos, no hay nada que les esté dando alguna relación. Y eso se va a ver reflejado en los residuos. Por lo tanto, la independencia de los errores, si no tenemos esto del tiempo, se va a ver junto o en el mismo gráfico con el que vamos a mirar la homogeneidad de la varianza, o lo que es lo mismo que haya una varianza constante, ¿sí? Y estos van a ser los gráficos que van a servir para las dos cosas, para la homogeneidad y para la independencia. Si gráfico la nube de puntos, x, y, este es el conjunto de puntos, se observa un comportamiento en donde primero tengo poca variabilidad entre la nube de puntos y a medida que va creciendo el valor de la x, esta se va haciendo más variable o más dispersa. Entonces quiere decir en este gráfico de la izquierda que no hay homogeneidad de las varianzas. Si hubiese homogeneidad de las varianzas, tendría que ser los puntos alrededor de la línea de ajuste bastante homogénea, ¿sí? Fíjense que la variabilidad más o menos se mantiene constante. Esto que observo en el diagrama de dispersión, el primero que hago para mirar, también lo podría hacer si yo grafico, por ejemplo, los residuos versus la X, o los residuos versus el I sombrerito, ¿sí? De cualquiera de esos dos, si observo esta especie de embudo que se observó acá, porque son los mismos datos, digo que la varianza no es homogénea. Mientras que si observo acá, digo que sí lo es, ¿sí? Entonces, en síntesis, yo puedo tener dos gráficos, uno para la normalidad y otro para ver la homogeneidad y la independencia, ¿sí? Por ejemplo, miremos el caso de las ventas con los clientes que asistían a la perfumería, que fue el ejemplo que trabajamos ayer. La variable I era ventas. Hice un gráfico de normalidad, puede ser el cucuplot o puede ser otro que se llama normal ppplot, es lo mismo, son equivalentes, y entonces encuentro que los puntos más o menos están alineados alrededor de la línea de 45 grados. Y luego puedo tener el gráfico en donde tengo, por ejemplo, acá los residuos, esta es la línea del cero, y tengo la variable ventas, pero la variable ventas predichas, ¿sí? Acá dice valores predichos.
Entonces, en el eje de las X están los valores predichos de las ventas, en el eje de las Y los residuos y veo la nube de puntos. Acá estaría el 0, yo podría, en este gráfico en particular, como que la independencia se observa, hay una nube desordenada, la homogeneidad de las varianzas en cuanto a la forma del embudo, si ustedes se fijan, yo acá tengo cierta variabilidad, acá tengo otra, acá tengo otra, acá tengo otra grande, o sea, es como que aumenta, disminuye, uno podría decir que en un rango un poco amplio hay una variabilidad que se puede mantener constante. ¿Sí? Entonces, con estos dos gráficos, yo voy a concluir en el ejemplo que estamos viendo que se cumplen los tres supuestos. Hay normalidad en los residuos o en la variable dependiente, hay independencia en los residuos y hay homogeneidad de varianza. Tres supuestos que son los que se deben cumplir, ¿sí? Para este segundo objetivo en el análisis residual. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Cómo te das cuenta la independencia a través del gráfico? Porque la nube tiene que estar desorganizada, ¿sí? Tiene que estar así, aleatoria alrededor del 0. Puntos arriba, puntos abajo, aunque no tenga el tiempo, aunque tenga la variable X o tenga el Y sombrerito acá en el eje de las X. Mientras que no va a ser independiente porque va a tener una forma, ¿sí? Una forma que puede subir, bajar, o que viene decreciendo, o que viene creciendo, y si los residuos tienen un patrón, o sea, una tendencia, un ciclo o algo, es porque no son independientes, ¿sí? Sí, profe, ahora sí, gracias. Bien. Yo podría, y para esto es muy importante el análisis de regresión, tratar de estimar otros valores promedios o bien algún valor particular de mi variable respuesta, de mi variable Y, en este caso, si seguimos con el ejemplo de mi variable ventas, pero para valores que sean particulares de la X, ¿sí? Un valor en particular que me interese sobremanera. Por ejemplo, en el caso de que X tome un valor específico. Supongamos, nos viene bien el ejemplo de la pandemia, donde los locales no pueden estar atestados de gente porque hay un protocolo y hay que entrar de a poco, y bueno, entonces eso limita el ingreso a los locales, tal vez cumpliendo con el tema del aforo y la gente que asiste a los locales, uno podría decir, bueno, si asistieran X cantidad de personas a la perfumería, quiero estimar el valor promedio de mi variable ventas, por un lado, o bien quiero predecir un valor particular, ¿sí? Es importante esta diferencia, porque cuando es un promedio lo que quiero tratar de analizar, hablo de estimación, pero cuando quiero hablar de un valor en particular, hablo de predicción, ¿sí? Y predecir el modelo que hice para valores nuevos, digamos, o valores que no han estado en la muestra, suele ser muy útil, ¿sí? Eso, lo único que vamos a mirar en este sentido es la estimación y la predicción, aunque se llame predicción, también vamos a hacer intervalos de confianza para mirar esto, ¿sí? Entonces, si recordamos que la estimación puntual y sombrero, ¿sí? Le vamos a llamar sub P para considerar que sea algún valor promedio, digamos, en particular respecto del X. ¿Sí? Este es el valor particular que voy a poner, X. Podría haberle puesto X sub 1, X sub 0, bueno, X sub P para indicar este valor particular. La ecuación de la recta tiene esta estructura y este Y sombrerito yo lo puedo calcular para este valor en particular y esta es una estimación puntual. B0 lo tengo calculado, B1 lo tengo calculado, XP es el valor, supongamos, 50 clientes en una semana, entonces me va a dar el valor ajustado para 50 clientes. Eso quiere decir esta estimación puntual. Si yo quiero estimar por intervalo, porque ya dijimos que la estimación por intervalo me permite calcular el error de estimación, me permite tener una determinada confianza en las estimaciones, entonces por ahí la estimación por intervalo es mejor, voy a tener que hacer un intervalo de confianza. Para hacer un intervalo de confianza yo voy a necesitar el valor de una desviación estándar, en este caso, a partir de la varianza, ¿sí? Para ese valor ajustado en particular.
Y esa varianza, después con la raíz cuadrada haremos la desviación estándar, esa varianza va a tener esta forma. Va a tener, por un lado, la varianza de la recta de regresión, es decir, de ix o de y dado x. ¿Cuál es la variabilidad que tiene la variable y para todo ese conjunto de valores de x que tenemos? ¿Sí? Esta varianza se va a ver afectada ahora por otras cosas que tienen que ver con la elección de ese valor particular. ¿Sí? Y esta estructura, que no vamos a demostrar, dice que esta varianza va a estar multiplicada por esta expresión donde tengo 1 sobre el tamaño de muestra más un cociente que de alguna manera es una proporción del desvío que tiene el valor particular respecto de la media sobre la suma de todos los desvíos de las X respecto de la media. ¿Sí? Y en términos de desvíos, recuerden que siempre trabajamos con los cuadrados para evitar efecto de compensación. Entonces, si este valor X era 50, supongamos, este valor particular, y la media me había dado, no sé, 60, yo voy a tener un desvío particular al cuadrado, 10 al cuadrado, respecto a la suma de todos los desvíos de la variable X con la media al cuadrado, ¿sí? Entonces, como que saco una especie de porcentaje o de proporción. Y eso lo voy a tener en cuenta a la hora de medir esta variabilidad. Entonces, ¿cómo va a quedar la estimación por intervalo? Va a ser el estimador puntual, que hemos calculado de esta manera, más o menos, ¿sí? Un valor de la t, que va a tener n-2 grados de libertad. Siempre vamos a trabajar con n-2 grados de libertad cuando hablemos de la t en regresión. La probabilidad que corresponda, que en este caso no le decimos probabilidad, sino la confianza. Acuérdense que el 1 menos alfa está en la parte central, por lo tanto 1 menos alfa sobre 2 podrá ser el valor positivo o alfa sobre 2 el valor negativo por la desviación estándar que corresponde a esto que hemos explicado acá. ¿Sí? Con esta estructura yo estoy calculando un intervalo de confianza, ¿sí? Para estimar un valor promedio, porque esto era un valor promedio, dado un valor particular de la variable X. Lo mismo, digamos, en cuanto a procedimientos, yo puedo hacer para predecir un valor particular, ¿sí? La estimación puntual sigue siendo la misma, porque X es el valor particular que yo voy a dar, este va a ser el valor realmente, digamos, ajustado o predicho para ese valor particular, y de esta manera encuentro una estimación puntual, ¿sí? Igual que recién, es la misma. Ahora va a cambiar un poco la varianza que voy a tener que utilizar cuando yo haga la estimación por intervalos. Y le voy a llamar a esta varianza, en vez de considerar la I sombrerito, que era el promedio, ahora va a ser un valor particular donde le voy a poner un subíndice cualquiera como A para indicar que es un valor particular, ¿sí? Y distinguirlo un poco, tal vez de este P, y distinguirla de esta expresión. Esto va a ser igual a la misma varianza. Fíjense que en esta yo tenía la varianza de la regresión, volví a la diapositiva anterior, por esta estructura. Fíjense que acá yo voy a tener la misma varianza de la regresión, lo que tengo en el segundo y en el tercer término es la misma estructura que explicamos recién, nada más que le agregamos acá en este factor que afecta esta varianza un 1. Esto quiere decir que la varianza para un valor particular tiene que ser más grande que la varianza obtenida por un valor medio. De hecho, es más grande porque nosotros acá hemos sumado un 1, por lo tanto, lo que está en este corchete es más grande, al multiplicarlo por esta misma varianza, me va a dar una varianza mayor. ¿Sí? Tampoco lo vamos a demostrar, simplemente sepamos que de esta manera calculo una varianza que luego será la desviación estándar que necesito, y entonces la estimación por intervalo será la estimación puntual, que es la que tengo acá, de nuevo, más o menos el t que corresponda, multiplicada a esa desviación estándar de I para un valor particular. Profe, Sí. lo que está entre corchete no debería haber una raíz. O sea, porque en el libro tiene raíz. Es que yo acá le escribí en términos de varianza. ¿Sí? Si Ah, vos le escribís en términos de desviación, le haces una raíz a todo. listo, gracias. ¿Sí? Por eso acá está como explicado en términos de varianza, pero acá en la fórmula va como desviación estándar. ¿Sí? La raíz debería afectar tanto a esta varianza como al corchete. ¿Sí? Bien.
Esto, en términos gráficos, sería algo así. Los puntos azules son mis datos realmente observados para X y para Y. La recta que tengo al medio sería la mejor recta o el ajuste lineal. Y podría calcular para los diferentes valores de X, ¿sí? Podría tomar distintos valores particulares. Y podríamos encontrar las bandas de confianza, se le llaman, porque yo puedo calcular tantos intervalos de confianza como diferentes valores de X tenga. Entonces, si yo quiero estimar un valor medio, voy a tener estas bandas que rodean a la recta. Y si quiero predecir un valor particular de la Y, como la variabilidad era más grande, las bandas son estas más grandes que tengo acá. ¿Sí? Entonces, de esta manera lo que hemos tratado de reflejar es que yo puedo hacer estas estimaciones y estas predicciones de esta manera. ¿Sí? Si yo supiese que la media de X, digo, no la tengo ahora en mi cabeza el cálculo, tengo los datos, podría calcular la media de X y marcar a la media de X, encontraría que la media de X es donde las bandas se hacen lo más angosto posible. Puede ser por acá, ¿sí? O sea, el límite inferior y el límite superior son lo más cercanos respecto a valores que se van alejando. Fíjense, mientras más grande es X o más chiquita es X, estas bandas que están rodeando, que marcan límite inferior y superior, se van ampliando más, ¿sí? Las estimaciones son menos precisas. Es en el valor de la media de X donde el intervalo es el que tiene menor amplitud y por lo tanto la estimación o la predicción son más precisas. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Bien, profe. Bueno, vamos a un ejemplito. Se desea estimar el ingreso bruto en función de los gastos en publicidad. ¿Sí? Ingreso bruto, esta es una variable, los gastos en publicidad. Y tengo dos partes, digamos, o dos tipos de gastos de publicidad. Uno en televisión y otro en diario o en medios gráficos, digamos. Los datos históricos de una muestra de 8 semanas son los que se presentan en la siguiente base y ahí están los datos. ¿Sí? Variable Y, ingresos brutos, y acá tengo dos variables X, digamos, que serían la publicidad en televisión y la publicidad en medios gráficos. Voy a suponer, para seguir con el análisis de regresión lineal simple, una sola variable X, la que diga gastos de publicidad en televisión. Después vamos a trabajar con las dos, por ahora una sola. ¿Sí? Entonces, lo primero que hago es el diagrama de dispersión. En el eje de las X voy a poner los gastos en publicidad, en el eje de las Y voy a poner los ingresos brutos, digamos, estos son los puntos. Esta sería la mejor recta, ¿sí?, que el software me hace por este método de mínimos cuadrados que vimos ayer. Observo en la línea de puntos que había una tendencia creciente. ¿Sí? Hay una pequeña pancita, digamos, curva, hay una pequeña, pero como nosotros solo vamos a estudiar el de la recta, el ajuste de la recta, entonces vamos a ir mirando qué sucede si hacemos ese ajuste con una recta. Calculamos B1, B0, como lo sabemos hacer, puedo hacerlo manualmente con la fórmula, ¿sí? Voy a multiplicar X por Y, voy a calcular la media de X, la media de Y, voy a calcular X al cuadrado y las voy a sumar, etcétera, etcétera. Esto que hago o obtengo manualmente, puedo obtenerlo a través de InfoStat, donde la constante 87,99, B0, y la publicidad en TV, en este caso B1, ¿sí? Recuerden que le ponemos siempre en la etiqueta de las variables el nombre, por eso es que acá podría haber escrito pendiente, pero escribe el nombre de la variable X que estemos considerando, en este caso publicidad en televisión. Dijimos que la constante no es interpretable, sí, matemáticamente, o sea, 87,99 serán los ingresos brutos que tenemos si la publicidad en televisión fuese cero, ¿sí? No tiene mucho sentido. En cambio, el B1 va a decir que 1,785 es una pendiente positiva, entonces para cada aumento en los gastos de publicidad en televisión, los ingresos brutos van a aumentar en 1,785. Luego tengo los errores estándar y más cosas que por ahora solo eso me interesa.
¿sí? La puedo escribir a la recta, esto es importante porque yo la armo y me va a servir para las estimaciones puntuales, estas que hablamos recién, para estimar o predecir, ¿sí? Constante más, porque es positivo, la pendiente por X. Bien. Si calculo las medidas de regresión lineal por el software, me va a poner la variable respuesta, que son los ingresos brutos, el n que era igual a 8. Recuerden que el r cuadrado era el cociente entre la suma de cuadrados de la regresión y la total, 0,77, es un porcentaje o es un valor alto, o sea, el 77% de la variabilidad total está explicada por la regresión. Sí, está bueno. El R cuadrado ajustado no lo voy a mirar por ahora y estas medidas que me da son otras medidas que tienen otro objetivo. Sirven para comparar distintos modelos de regresión que nosotros no lo vamos a tener. ¿Sí? Yo le puedo pedir al software que me calcule los valores, los residuos, y me va a agregar una columna, o bien los predichos, ¿sí? Estos son los isombreritos. Si yo aplicara esta fórmula para los valores de X que tengo, voy a obtener esta columna que tengo acá. O sea, B0 más B1 lo multiplico por 5 y encuentro 96,92. A B0 más B1 lo multiplico por 2 y me va a dar 91,56, etc. ¿Sí? De esa manera yo puedo encontrar los valores, digamos, predichos. ¿Está bien? Puedo calcular la variabilidad de y dado X, donde acuérdense que podíamos sacar aplicando las fórmulas, si lo tengo que hacer manualmente, o bien sabiendo que es el cuadrado medio del error, que sale también de la tabla de análisis de la varianza. ¿Estamos? Entonces, yo puedo calcular esa varianza o la puedo sacar del software y luego la raíz cuadrada será esta desviación estándar que me interesa, ¿sí? La voy calculando, son dos cálculos previos que voy haciendo para cumplir con el objetivo de luego estimar o predecir. También podíamos hacer la prueba para la pendiente, que la vimos ayer, donde expreso en la hipótesis nula que beta 1 es igual a 0, la hipótesis alternativa que es distinto, el test T tiene este estadístico de prueba, ¿sí? Donde esta SDB1 será esta que acabamos de encontrar sobre una especie de raíz cuadrada de esta suma de cuadrados de desvíos de la X. ¿Sí? Esa SDB1, acuérdense que sale en el software, que vimos este pedacito. Este error estándar, 0,40 es el SDB1, donde lo puedo sacar directamente de una salida. ¿Sí? También puedo hacer las cuentas y encontrar todos los elementos necesarios. ¿Sí? Acá yo estoy haciendo un poco cosas con los cálculos para ver de dónde va a venir todo esto que tenemos acá. 1,785 era B1, beta 1 bajo el supuesto de hipótesis nula cierta es 0, el 0,40 lo encontramos acá manualmente y coincide con el de la salida, era 0,40, y así puedo encontrar el T observado, ¿sí? Calculo los puntos críticos sabiendo que en este caso la plantilla bilateral, por lo tanto tengo un valor negativo y un valor positivo, y fíjense que como 4,44 es más grande que el valor positivo, yo voy a rechazar la hipótesis nula. Quiere decir entonces que si rechazo esto, la pendiente es significativa. ¿Sí? A un nivel del 5%, porque eso hemos considerado, el 5%, yo rechazo la hipótesis nula, es decir, que existe alguna dependencia lineal entre las variables, o que la variable y depende de la X, o que la X influye sobre la variable Y. ¿Hasta acá cómo vamos? Bien, profe. Bien. También dijimos que como rechacé la hipótesis nula, puedo hacer un intervalo de confianza para la pendiente, ¿sí? Y esa era la estructura. Era la estimación puntual de la pendiente, que es B1, más el valor del T, más o menos, porque es un intervalo de confianza, y esa desviación estándar de B1. ¿Sí? Entonces tengo esos valores, B1 ya sé que es 1,78, el T ya lo encontramos, el S ya lo tenemos, por lo tanto, entre 0,80 y 2,77, con un 95% de confianza, el intervalo comprende el verdadero valor de la pendiente, ¿sí? Una pendiente positiva. Mientras más gasto en publicidad en televisión, aumentan mis ingresos brutos.
¿sí? Si lo hubiera tenido con InfoStat, hubiera encontrado esos mismos intervalos, 0,80 y 2,77, si le digo a InfoStat que quiero un intervalo de confianza del 95. Recuerden que solo miramos este renglón, fíjense toda la información que este renglón de la pendiente me da B1, me da S de B1, que es el error estándar, me da límite de confianza, el T de 4,44, que lo habíamos calculado acá, ¿sí? Este T de 4,44, que es el valor realmente observado, y el p-valor, ¿sí? Que tiene que ser menor al 0,05 para rechazar la hipótesis nula, que fue la conclusión que habíamos sacado recién, ¿sí? Si hubiéramos obtenido la tabla de análisis de la varianza, voy a tener, fíjense, en regresión lineal simple, dos renglones que parecen repetidos, ¿sí? El primero que dice modelo y luego el que corresponde a la única X que tengo, que es lo que se repite igual. ¿Estamos? Esto es porque es una prueba global para el análisis de regresión, donde interpreto el p-valor, ¿sí? Y digo que rechazo la hipótesis nula, y otra que es la prueba para esa pendiente, ¿sí? Si yo tuviese más valores de X, o sea, más X, perdón, no más valores, más variables X, que la vamos a tener en un ratito, por ejemplo 2 o 3, voy a tener la prueba global del modelo y ahí no va a coincidir con las X que tengo porque van a ser diferentes. ¿Qué es lo que miro acá? Y este F, que es 19,69, es el cuadrado del t que había obtenido antes, y el p-valor tiene que ser exactamente igual, idéntico, porque es equivalente esta prueba con la prueba t que hicimos para probar si la pendiente era 0 o no, ¿sí? Como esto trae muchas cuentas o muchos cálculos, hay que tratar de identificar en la salida lo que tenemos a la hora de completar tal vez el cálculo de un intervalo de confianza o de alguna otra cosa que nos haga falta o la consigna nos pide, ¿sí? Les puedo dar una tabla de análisis de la varianza donde ustedes completen, ¿sí? A lo mejor falta la suma de cuadrados del error, pero ustedes saben que es la diferencia entre la total y la de explicada por la regresión y la pueden calcular, lo mismo con los grados de libertad, algún cuadrado medio que falte, saben que es dividir la suma de cuadrados con los grados de libertad, etcétera, ¿sí? O sea que se puede completar una tabla en función de la info que demos, ¿sí? Ese es el F, entonces, que acá está dado en la tabla, que lo podría haber expresado de esa manera. Los puntos críticos del F, que los voy a encontrar en la distribución de probabilidad, uno que está bastante cercano al 0, pero el otro está en 8,81, por lo tanto, 19 es bastante más grande que el 8, y eso hace que yo rechace la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, con esa regla de decisión, yo rechacé igual que antes. Cualquiera de las dos pruebas son entonces equivalentes para hacer la prueba de hipótesis para la pendiente. Lo que voy a hacer ahora es completar este ejercicio con lo que vimos hoy de estimar valores medios o predecir un valor particular, ¿sí? Supongamos que yo establezco como valor particular de la variable X, recuerden que X es gasto en publicidad en televisión, y le impongo un valor de 3,8, ¿sí? Entonces, acá tengo la forma de encontrar el estimador puntual, será 87,99, que era B0, más el B1, que era 1,78. Ahora el valor particular de X es 3,8 y encuentro un valor predicho particular 94,57. Este es una estimación puntual, ¿sí? Recuerden que habíamos dicho que con esta varianza yo voy a reemplazar, ¿sí?, todo lo que tengo acá en la forma de la estimación, ¿sí? Entonces, el valor estimado, el 94,57, más menos el valor de t, considerando que si hacemos para un 95% de confianza, será ese 95 en el área central, y entonces los valores de t, negativo y positivo, serán estos, y esto que a propósito lo escribí así, sería la raíz cuadrada de esta varianza, o sea que directamente la desviación estándar me va a dar 0,4214, y calculo el intervalo, ¿sí? Con un 95% de confianza, entonces los ingresos brutos para un gasto de 3,8 en publicidad en televisión, ¿sí?, estará comprendido en el intervalo que va entre 93,
53 y 95,6. Si quiero predecir el valor particular para ese mismo valor de X, recuerden que la varianza ahora iba a ser un poco más grande. De hecho, fíjense, acá es 0,42 al cuadrado y acá es 1,082 al cuadrado. Eso quiere decir que 1,082 es mi desviación estándar. Y entonces cuando aplico la estructura del intervalo de confianza será la estimación puntual que tengo acá, el valor de t que no ha cambiado, pero sí tengo una variabilidad mayor a través de esta desviación estándar y entonces fíjense que el intervalo tiene mayor amplitud. No, acá iba entre 93,5 y 95,6, acá va entre casi 92 y 97,22, ¿sí? Dijimos que iba a ser más imprecisa esa predicción porque lo que queremos es no predecir un valor promedio de mi variable y, en este caso, yo acá hice la predicción de mis ingresos brutos promedio. Acá estoy, acá voy a decir más bien que estimé mis ingresos brutos promedio. Acá he hecho una predicción de un valor particular de mis ingresos brutos, en ambos casos para un valor particular de la X, que es gastar 3,8 en gastos de publicidad en televisión. ¿Cómo vamos? Bien, profe. Perfecto. Muy bien. Todo lo que hemos hecho hasta ahora tiene como objetivo una sola X, ¿no? Una sola predictora o una sola variable independiente. Ahora vamos a ver algunas cositas que difieren si nosotros tomamos más de una variable X, ¿sí? Más de una variable independiente. Por supuesto que a medida que yo le agrego más variables, tengo muchísimos más cálculos, muchísimas otras cosas que tener en cuenta que no es el objetivo, ¿sí? Sino que lo vamos a trabajar a la regresión lineal múltiple a través de salidas de software para poder interpretar los distintos elementos que tengamos. Fíjense cómo la ecuación de regresión poblacional, ahora múltiple, tiene muchos más términos. Antes teníamos una sola beta 1 para representar a la pendiente, porque había una sola X. Ahora voy a tener este término para la otra X, le voy a llamar beta 2, y así sucesivamente. Si tuviese PX, voy a tener hasta beta P, ¿sí? Todos estos son parámetros poblacionales desconocidos y, de nuevo, un error porque esta parte la explica el modelo, pero siempre va a haber una parte que el modelo no va a explicar, ¿sí? Entonces, cuando la tenga que estimar a esta recta o tenga que estimar todos estos parámetros, voy a utilizar datos de la muestra y voy a tener entonces los predichos y acá podría haberle puesto directamente las B, ¿sí? En minúscula, B0, B1, B2, BP o bien lo que es lo mismo el parámetro estimado. También debo cumplir con los mismos supuestos que hemos visto antes, es decir, los términos de error tienen que ser normales, la varianza tiene que ser constante, la independencia de los errores se tiene que dar, ¿sí? La independencia de los errores estadísticamente uno lo puede escribir de esta manera, que la covarianza entre el residuo de un individuo Y y el residuo de un individuo J sea cero. Si la covarianza es cero, está hablando de alguna manera de que no hay una relación entre esos residuos, ¿sí? Otra de las cosas a tener en cuenta es que más que un supuesto, aunque algunos lo consideran como tal, es recordar que las variables X no son aleatorias, ¿sí? No son estocásticas, se le dice, ¿sí? Se supone que son independientes entre ellas, ¿sí? Pero vienen dadas de alguna manera. La única variable aleatoria va a ser la Y. También podría estimar los parámetros por máxima verosimilitud o por mínimos cuadrados. No vamos a hacer eso. Simplemente acá está la recta con las B, ¿sí? Que es beta estimado o las B, que es exactamente lo mismo, ¿sí? Y otra de las cosas que acuérdense que debemos tener en cuenta es que para la varianza de la regresión, antes hacíamos la suma de cuadrados del error o del residuo sobre n-2. Y hacíamos n-2 porque de alguna manera perdíamos 2 grados de libertad en la estimación, o lo que es lo mismo, a n le resto la cantidad de pendientes que tengo y le resto un 1. Pero ahora en la múltiple, esta p no es 1,
¿sí? Esta P es la cantidad de pendientes. Tengo 4 pendientes, entonces acá será n menos 4 menos 1, ¿sí? Tengo 2x, será n menos 2 menos 1. ¿Sí? Entonces, a tener en cuenta, pues te va a hacer una pequeña variación que va a tener la varianza de la regresión, teniendo en cuenta que estoy en regresión múltiple. En regresión lineal simple, decíamos que el R cuadrado era la medida de banda de ajuste y ese R cuadrado era el coeficiente de determinación. Era el cociente entre la suma de cuadrados de la regresión sobre la suma de cuadrados totales, un valor que iba entre 0 y 1, lo podía pasar a porcentaje y decíamos, bueno, tengo el 90, el 80, el 70% de la variabilidad total explicada por el modelo. Cuando yo trabajo con más de una variable X, no se utiliza el coeficiente de determinación, el R cuadrado, sino que se utiliza el R cuadrado ajustado. Siempre el software reporta los dos, pero el R cuadrado ajustado, cuando estamos en una regresión lineal múltiple, suele ser un poquito más chico que el R cuadrado, que también lo va a reportar, porque de alguna manera corrige una especie de sobreestimación que tiene que ver con tener muchas variables X acá, ¿sí? Acá simplemente las fórmulas de cómo se obtiene 1 menos el cociente entre la varianza del error y la varianza total, y bueno, y acá está como desglosado cada cosa, ¿sí? Como para saber cómo calcular. A no preocuparse, digo. Lo que estamos haciendo acá es simplemente ver la parte explicada por el modelo, ¿sí? Si esto me va a medir la parte no explicada, cuando haga 1 menos esto, estoy transformándolo en la parte explicada por el modelo, que es lo que me interesa, ¿sí? Recordemos, no vamos a hacer cuentas acá, no vamos a hacer cálculos porque se empiezan a hacer bastante complejos, pero sí saber de dónde vienen estas cosas. Para hacer la prueba de hipótesis que me interesa, voy a tener dos partes. Una, le voy a llamar a la prueba global, que es bastante restrictiva en su hipótesis nula, porque dice que la pendiente que está asociada a X1, la pendiente asociada a X2, etcétera, la asociada a X sub K, o sea, todas las pendientes tienen que ser todas iguales e iguales a 0. ¿Sí? O sea, no se le admite que haya alguna distinta, porque si alguna fuese distinta, entonces rechazamos la hipótesis nula. Es como muy difícil, a veces muy complicado lograr, digamos, que esta hipótesis no se rechaza. Habitualmente se rechaza, ¿sí? Y el F, que va a servir como estadística de prueba, es el mismo F que ya conocemos. La suma de cuadrados de la regresión sobre la cantidad de pendientes, lo que pasa es que acá dejó de ser 1, sobre la suma de cuadrados del error sobre los correspondientes grados de libertad. Esto es lo mismo que cuadrado medio de la regresión sobre cuadrado medio del error. ¿Sí? Sale de la tabla del análisis de la varianza. Y la segunda parte de la prueba es hacer una prueba para cada pendiente. ¿Sí? O sea, yo acá hice una generalizando a beta sub i, pero tendría que hacer una para beta 1, otra para beta 2, otra para beta 3, etcétera, otra para beta k, donde la forma es la misma que ya conocemos. El t no tendrá n menos 2 grados de libertad, tendrá n menos p menos 1, la estructura es la misma, B1, que va a estar estimado, S de B1, que también va a estar calculado, y beta sub i bajo el supuesto de hipótesis nula, que va a ser siempre 0. Por lo cual, también si rechazo la hipótesis nula, podría calcular el intervalo de confianza donde a B1 o BI o beta sombrero I, que es equivalente, le sumo y le resto el error de estimación. ¿Sí? De la misma forma en que lo sabemos hacer. ¿Sí? Por ahí jugar un poco con la notación, ¿no? Beta sub I sombrero es equivalente al B sub I que hemos calculado con los datos de la muestra. Vamos a mirar estas cosas que hemos, digamos, cambiado en el ejemplo que teníamos de los ingresos brutos como variable I, nada más que acá sí voy a considerar a las dos variables regresoras, gastos de publicidad en televisión y gastos de publicidad en diarios. ¿Sí? Esta va a ser ahora X1 y esta va a ser X2. ¿De acuerdo? Yo, si quiero hacer un diagrama de dispersión,
voy a hacerlo en 2 dimensiones. Entonces, en una puedo hacer ingresos brutos con publicidad en televisión, que ya lo hicimos, y puedo hacer otro de ingresos brutos con publicidad en medios gráficos. Y de esa manera tengo los dos. Bien. Fíjense todo lo que me da la salida, ¿no? Variable ingresos brutos, N8, el R cuadrado 0,90, dije, no lo miro. El R cuadrado ajustado, fíjense que va a dar un poquito menos, pero este es el que tengo que mirar, de 0,86, ¿sí? Y con eso voy a decir que tengo un buen ajuste, porque el 86% de la variabilidad total está explicada por este modelo de regresión lineal. Sigue siendo lineal, ¿sí? Pero múltiple, porque tengo más de una X. Luego encuentro los coeficientes de regresión. Fíjense que en vez de 2 renglones, como teníamos siempre, uno es el de la constante, no lo voy a considerar, y los 2 renglones de las publicidades, ¿sí? Y entonces voy a poder armar el sombrerito, que ahora va a ser la constante 84,91 más 2,11 por X subí 1 más 0,82 por X subí 2. O sea, es la X del individuo que corresponde, pero acá el 1 y el 2 se refieren a que esto es publicidad en televisión y esto es publicidad en diarios, ¿sí? Entonces, puedo interpretar esto, y esto es muy importante interpretar. Antes, ¿qué decíamos con una X? Que ante un cambio unitario de esta X, la Y aumentaba 2,11. Bueno, ahora voy a decir lo mismo. Ante un peso adicional de gastos de publicidad en televisión, el nivel o el promedio de los ingresos brutos va a aumentar en 2,11, permaneciendo constante todo lo demás, ¿sí? Y eso es algo que agregamos acá. Solo interpreto el 2,11 y tiene sentido si todo lo demás ha quedado fijo en el valor que hemos encontrado. Y de la misma manera el 0,82. Yo voy a decir que por cada peso adicional de publicidad en diarios, el promedio de los ingresos brutos aumenta en 0,82, permaneciendo constante todo lo demás. Bien, observen acá que en la tabla de análisis de la varianza, en el primer rengloncito que decía modelo, yo miro el p-valor, es pequeño, menor tal vez a un p-valor de 0,05, ¿sí? Y rechazo la hipótesis nula. Y digo que entonces, si rechazo la hipótesis nula, he rechazado esta hipótesis de que todos los betas sean iguales, ¿sí? Ahora bien, yo podría hacer como segunda parte una prueba T para cada una de las pendientes. Y observen que el renglón de publicidad en TV tiene un p-valor exactamente igual a el renglón que la tabla de análisis de la varianza tiene como publicidad en TV, 0,0012. Y lo mismo para la publicidad en diarios, o sea que en cualquiera de los dos cuadros puedo encontrar el p-valor para testear la hipótesis de cada una de las pendientes, ¿sí? Entonces, fíjense, a un nivel del 0,05, las dos variables X, los dos gastos de publicidad resultaron significativos. Este valor, que es menor al 0,05, sí, pero este valor, que es un poquito más grande, el 0,05, indica que yo no rechace la hipótesis nula. Entonces, es una variable que no es significativa para explicar la variable Y, que es la variable de los ingresos brutos. ¿Se entiende? Sí, profe. Fíjense que entonces para regresión múltiple tiene que aparecer una salida, a lo sumo algunos gráficos de dispersión, para poder interpretar, y esto que les he ido poniendo en círculo es donde yo tengo que mirar para poder hacer la interpretación, ¿sí? Si yo rechace la prueba global es porque algún beta es significativo, ¿sí? Y cuando hago la prueba para cada pendiente, detecto que el beta que resulta significativo fue la publicidad en televisión, no así la publicidad en diarios, ¿sí?
Como yo tengo esta recta de regresión, no es recta, digamos, este modelo de regresión lineal múltiple, puedo obtener una estimación puntual para un valor en particular, ¿sí? En este caso, vamos a suponer que gaste 3,8 en gastos de publicidad en televisión y 2,8 en diarios. Entonces, reemplazo cada X por estos valores particulares y encuentro una estimación puntual donde puse a B0, B1, B2, los correspondientes valores de X que estoy dando acá y encuentro esta estimación puntual. Eso va a ser lo único que vamos a hacer para, digamos, predecir, ¿sí? No vamos a hacer estimación por intervalos porque esto implica que sea muchísimo más complejo, o sea, solamente voy a estimar puntualmente para distintos valores de la X que a mí me interesen, cuál sería el valor de la variable Y. ¿Sí? El análisis de residuos entonces se va a presentar de alguna manera como los residuos que va a calcular el software o la variable dependiente, ¿sí? Y acá hay un cucuplot, podríamos decir que es normal. Por supuesto que tengo muy poquitos datos, ¿no? Acá tengo un puntito que se va feo, pero tengo 8 datos, ¿sí? En la realidad yo tengo muchos más datos. ¿Sí? Y acá tengo lo que sucede en los residuos versus los predichos, o los residuos versus los isombreritos, donde tengo, acá está el 0, ¿sí? Algunos puntos abajo, otros arriba, otros abajo, ¿sí? Podríamos decir que hay un independiente, ¿sí? Esto un poco, van a ver que en los modelos que vamos a resolver, esto se va a dar siempre, ¿sí? Salvo que la pregunta se refiere a decir, bueno, ¿hay o no hay independencia, hay o no hay normalidad? Y ahí se termine todo. Estos supuestos se deben cumplir, si no, no vamos a poder utilizar o realizar el modelo de regresión lineal múltiple. Bien, y el último tema por hoy, y para la unidad que vamos a hacer referencia, tiene que ver con el análisis de correlación. ¿Sí? Nosotros dijimos que esta unidad hablaba de regresión y correlación, ese era el título. ¿Sí? Vimos todo regresión, donde tengo dos variables, pero una es dependiente y otra es independiente, y ahora podríamos tener dos variables, X e Y, donde ninguna depende de ninguna. ¿Sí? Simplemente queremos ver la fuerza o el grado de asociación que hay entre las variables. ¿Sí? Para lo cual vamos a utilizar el R, o el coeficiente de correlación lineal que ya sabíamos calcular por estadística 1. O lo hacía por la raíz cuadrada del R cuadrado, o bien dividiendo la covarianza por el producto de las desviaciones estándar de X y de Y. Esa va a ser la medida descriptiva o el estimador puntual de un parámetro poblacional que le voy a llamar con la letra griega ρ y que indica que este ρ es el coeficiente de correlación poblacional, ¿sí? Como todo parámetro desconocido habitualmente, y vamos a tratar de estimar, ¿sí? Entonces, el R que lo puedo calcular si tengo estas medidas, o bien calculando cada una de esas medidas, será un valor, ¿sí? Que va a surgir, digamos, de los datos de la muestra. ¿Sí? Algo importante de tener en cuenta es que cuando nosotros hacemos la raíz cuadrada del R cuadrado, vieron que una raíz cuadrada tiene doble signo, ¿no? Siempre tiene asociado más o menos la raíz cuadrada de algo. Como el R cuadrado es siempre positivo, uno tiende a calcular la raíz cuadrada de un número positivo y decir el R es positivo. Pero como el R puede variar entre -1 y 1, tengamos en cuenta que R siempre tiene que tener el mismo signo de la pendiente. Entonces, si nosotros estimamos la pendiente y la pendiente dio positiva, R va a tener signo positivo. Ahora, si la pendiente resultó negativo, el R va a tener que tener el signo negativo, ¿sí? ¿Por qué? Y porque la pendiente medía de alguna manera ya una relación lineal y por lo tanto este R tiene que mantener la misma. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esto a la hora del signo. Si yo hago la raíz cuadrada de R cuadrado, miro el signo del beta sombrero 1 o de B1 y ese es el signo que le debo poner al R. ¿Sí? Esto ya lo sabemos, si es 0 no hay asociación, si es -1 es 1, será muy fuerte, negativo, positiva, respectivamente. Esto me genera otra prueba de hipótesis, que es un test que se llama de correlación lineal, donde en la hipótesis nula siempre voy a decir que no hay correlación, o sea que ρ vale 0, y la hipótesis alternativa va a decir
que hay correlación y que ρ es distinto de 0, ¿sí? El estadístico de prueba va a ser este, es decir, el estimador puntual menos el parámetro poblacional bajo el supuesto de la hipótesis nula cierta, más una especie de error estándar que tiene esta forma, es la raíz cuadrada de algo que sería como una varianza, 1 menos r al cuadrado sobre n menos 2. ¿Sí? Siempre n menos 2, vuelvo a tener una sola x acá, la t entonces tiene grados de libertad n menos 2. ¿Sí? Este es el estadístico de prueba. El R sale con los datos de la muestra, el R cuadrado igual, N total de datos, ρ 0 bajo el supuesto de hipótesis nula cierta. ¿Sí? Esto también lo puedo encontrar en el software y me puede dar una salida que es de este tipo. ¿Sí? Fíjense, ingresos brutos y publicidad en TV, ingresos brutos y publicidad en TV. En este caso, lo que queremos buscar en la correlación es cuál es el grado de asociación que hay entre esas dos variables. ¿Sí? Ingresos brutos y publicidad en TV. Podría haber puesto publicidad en TV y publicidad en diarios. Podría haber puesto cualquier par de variables. ¿Sí? Acá me olvido del ejemplo de recién donde la Y dependía de la X. Acá no hay dependencia. Acá son dos variables que quiero saber el grado de correlación que tiene. ¿Sí? Cuando tomo una varianza consigo mismo, es como que, una variable, perdón, consigo mismo, es como que el R es 1, porque la correlación de una variable con ella misma es 100%. Lo mismo publicidad en TV con publicidad en TV, o sea que los elementos de esta diagonal principal van a ser siempre 1. En cambio, este 0,88 que aparece acá, que vincula a las dos variables diferentes, es el R. ¿Sí? El R que podría haber calculado con los datos de la muestra, que el software me los da y dice que es 0,88. Y lo que me da en el otro elemento, uno podría decir, pero acá también vincula ingresos con publicidad en TV, y sin embargo tengo un número distinto. Y es porque lo que me pone acá es una probabilidad, es el p-valor. Fíjense el título acá. Dice, coeficiente de correlación de Pearson, coeficientes barra probabilidad. El coeficiente es este. La probabilidad es esta. Por lo tanto, lo que yo tengo acá es el valor P. Como está en notación científica, no quiere decir que el valor P sea 4 y que la probabilidad sea 4. No es así, ¿sí? Sino que el valor es 0,0044. O sea, un valor de P pequeñito, y ese valor de P pequeñito me va a estar indicando que, comparado con un alfa, yo rechazo la hipótesis nula, ¿sí? Y si lo hubiera hecho los cálculos, digamos, a mano, hubiera encontrado que el T observado, este que está acá con esta fórmula, es el mismo que para la prueba de la pendiente, que en los cálculos ya nos había dado el 4,44. Si no se confundan, este 4,44 ya lo obtuvimos en varias diapositivas anteriores. No es este 4,4 que casualmente aparece acá, ¿sí? Sino que yo puedo interpretar el P comparado con el alfa o hacer las cuentas, comparar con los puntos críticos y tomar la decisión, que en este caso será rechazar la hipótesis nula a un nivel del 5%. ¿Sí? Entonces, si rechazo la hipótesis nula a un nivel del 5%, ¿sí? Dado que el R, el estimador puntual, fue positivo, yo podría decir que hay una correlación lineal entre las variables y es positiva esa correlación lineal.